Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les grabo este video porque yo sé que a las 7:30 puede ser muy pesado levantarse para conectarse a una clase. Seguramente tendrán cosas que hacer también en casa, colaborar y esto. Además de que la materia de lógica puede ser muy pesada, ¿no? Prefiero entonces, vamos a hacer esto, de que les doy algunas actividades, les aviso desde los domingos o les grabo la explicación para que así ustedes puedan administrar sus tiempos, ¿no? Quien tiene toda la capacidad y todo el ánimo a las 7:30 puede ver la clase, puede ver la sesión y empezar a hacer las actividades. Y si por alguna razón, la que sea, no lo hacen, tienen un tiempo suficiente durante el día para poder ponerse al corriente y demás, ¿no? Entonces, bueno, este, lo que vamos a platicar o lo que les voy a contar hoy es sobre el tercer capítulo del libro, sobre el capítulo que se llama La división de la lógica. Es el capítulo que ya les dije que tenían que leer desde el domingo. Entonces, si no lo han leído, por favor, paren el video, váyanse a leer, tomen sus apuntes para que regresen aquí y este video tenga algún sentido, ¿sí? Además de que van a tener que leerlo para el ejercicio que les voy a pedir. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema. Les pongo la presentación. Y vamos a hablar entonces de la división de la lógica. Como habrán leído, la lógica se divide principalmente en dos aspectos, la lógica formal y la lógica material, ¿sí? Cada una de estas ve distintas cosas sobre los pensamientos, sobre las ideas, y eso es lo que vamos a desmenuzar un poquito ahorita, ¿no? A grandes rasgos, va a tratar esta división de la lógica, va a tratar entre lo que es verdadero, lo falso, y lo que es correcto e incorrecto. Entonces vamos a ver. Primero, la lógica formal. Esta se ocupa de la forma, del aspecto, la estructura que tiene una oración o un pensamiento, ¿sí? Lo que va a ver es que esta estructura esté bien hecha, que cumpla con las reglas, que tenga los pasos, los procedimientos adecuados de una estructura, de una oración o un pensamiento bien estructurado. Y por eso que entonces que sea correcto, ¿sí? De acuerdo a la lógica formal, nosotros vamos a determinar si un pensamiento está correctamente estructurado o es incorrecto, ¿sí? No cumple con las reglas. Pensemos en el lenguaje, en nuestro idioma del español, ¿no? Podemos entender una oración que dice, Pedro jugó fútbol por la tarde, ¿sí? Es una estructura que está bien hecha, entonces tiene el sujeto, el predicado, con verbo, objeto directo, objeto indirecto, ¿no? En cambio, si yo les digo fútbol, tarde Pedro jugó, está tan desordenado, ¿no? Que no tiene una estructura, ¿sale? O si cambiamos los verbos y de pronto hablamos en presente en futuro, y entonces eso estaríamos frente a una estructura, una oración que no está bien hecha, que no cumple con las reglas. El primer ejemplo que les di sería una oración correcta y este segundo ejemplo sería una oración incorrecta, ¿sale? Por eso decimos que la lógica formal se ocupa de la forma, de la estructura de los pensamientos, ¿sí? En otro sentido, la lógica material no se va a estar preocupando por la forma que tiene, si sigue las reglas o no, sino si corresponde a la realidad, ¿sí? Se va a fijar en el significado de los pensamientos y si hay una correspondencia de congruencia o no con la realidad. Entonces, aquí no nos vamos a quedar en la forma, en la estructura, sino más bien vamos a ver el fondo que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos significar? ¿Qué es lo que queremos dar a entender? Si el pensamiento quiere dar algo a entender que corresponde con la realidad, entonces es un pensamiento verdadero. Si nuestro pensamiento no corresponde con la realidad, es un pensamiento falso, ¿sí? Para entender estas dos tipos de lógica, ¿no? Y la estrecha relación, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver durante todo el curso los dos tipos de la lógica. Nos tenemos que fijar en los dos aspectos, ¿sí? Van de la mano. Para entenderlo, les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos un videojuego, ¿sí? Tenemos un videojuego en el cual eh, un ingeniero en sistemas lo que va a hacer es
revisar la programación, los códigos. De acuerdo al lenguaje de computación, al lenguaje de programación que utilice, va a revisar los códigos, que todos los signos estén bien indicados y que esté la secuencia de comandos, la secuencia de códigos bien establecida, ¿sí? Si una de estas secuencias no está en la cadena, en la parte de la cadena que debe estar, el videojuego no va a funcionar, ¿sí? El ingeniero en sistemas va a revisar esta estructura, ¿sí? Y lo que le va a interesar es que funcione, que al final los botones, los comandos, sí hagan lo que uno quiere, lo que están buscando que hagan, y entonces tiene que fijarse en este lenguaje de programación, ¿sí? En esa estructura. Tiene que seguir las reglas del programa. Pero al ingeniero de sistemas, si se ve rojo o se ve verde, eso no le interesa tanto, ¿sí? Eso es un comando más que le pone. Eso no es su preocupación. A él lo que le preocupa es que el videojuego funcione, que sea funcional y que haga las cosas que se requieren. Y por otro lado, tenemos a un equipo que se dedica más a la animación, ¿sí? Entonces, el equipo de la animación se va a preocupar sobre todo por cómo se mide el videojuego, ¿sí? Por su parte gráfica, por los tonos, por las texturas que tiene, por el diseño de los personajes, el diseño del ambiente, ¿sí? Entonces, este equipo, que tiene que ver con la animación, se va a preocupar de qué tipo, por ejemplo, de volumen, el diseño de los personajes, si son alargados, o sea, todas estas dinámicas son las que se va a preocupar, ¿sí? Y aquí con esto podríamos hacer la comparación. La lógica formal, la que se preocupa por la estructura, sería como este equipo de ingenieros de sistemas, que se está preocupando por la programación, ¿sí? En cambio, la lógica material se está preocupando por el contenido, por el significado, ¿sí? Por el fondo. Y sería como este equipo de animación, ¿sale? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, tenemos a un ingeniero eléctrico, ¿no? No requiere más, lo que va a hacer es programar un semáforo, ¿sí? Y entonces lo que tiene este ingeniero es, tiene el tablón con los focos, ¿no? Y tiene que revisar los circuitos y cómo se conectan con una caja muy básica, ¿no? Que va a ir alternando el paso de la luz, va a cortar la luz de dos y va a prender uno, ¿no? Determinado tiempo, corta, pasa la luz al otro y así se va. ¿Sí? Es una programación muy sencilla, ¿no? Es un circuito muy sencillo, pero lo que tiene que revisar este ingeniero electricista es que funcione, que opere, ¿no? Que cumpla las reglas, los amperajes, los watts, que se conecte bien y que entonces haga esta función de ir alternando los focos, ¿sí? Tomando en cuenta que además el foco de medio tiene que parpadear y duran distinto tiempo y bla, 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 ¿sale? Pero al ingeniero eléctrico no le interesa, porque eso no es parte de su incumbencia, ¿qué representa? A él le estás pidiendo que alterne los focos. Por otro lado, vamos a tener a una persona que se va a preocupar más por cuál es el significado que le va a dar a cada una de las luces, ¿sí? Y entonces nos va a decir, a mí no me importa si tiene amperajes, cuántos watts tiene y demás, ¿no? A mí lo que me interesa es que el foco va a representar, ¿sí? Va a significar un alto, el amarillo una advertencia y el verde un pase, ¿sí? Aquí tendríamos otro ejemplo de esta división de la lógica formal y la lógica material. Un ejemplo quizá muy bobo, pero que me parece que puede funcionar bastante bien. La lógica formal sería como el ingeniero electricista, que va a ver la estructura de todo este cableado, ¿no? Y que sea funcional. Y por otro lado vamos a tener al encargado de la lógica material, que se va a preocupar más por el significado, ¿sí? Por el mensaje, el fondo, ¿vale? Entonces, si el ingeniero electricista, el que se dedica a la lógica formal, se equivoca en un cable,
lo puentea mal, se equivoca de grosor y entonces no tiene la capacidad de watts requerido, ¿no? O no revisa que un foco está fundido, tendríamos un circuito eléctrico incorrecto, ¿sí? Si lo arma bien y funciona, es un circuito eléctrico correcto. Si algo descuida, si un cable está mal puesto, está trozado, está mal, está fundido el foco, sería un circuito incorrecto. Esas son las dos opciones para la lógica formal, ¿sí? La estructura puede ser correcta o incorrecta. Ahora, para la lógica material, como se va a preocupar por el significado, por el fondo, debe de atribuirle un sentido al rojo, por ejemplo, ¿no? Alto, al amarillo, precaución, y al verde, adelante, ¿sí? Y si de pronto uno de estos focos no es del color que correspondía, si de pronto no le ponen color y se ve solamente el foco blanco y desconcerta a los conductores, ¿no? Si de pronto tiene un foco morado porque no encontraron el amarillo y le ponen rojo, morado y verde, entonces ya no sería congruente el mensaje, el fondo, el significado, ¿sí? En ese momento ese semáforo sería falso, porque ya no tendría sentido, ya no correspondería con el mensaje que queremos dar, ¿sí? En cambio, si está bien armado, si tiene el rojo, el amarillo, el verde, sería un semáforo verdadero, ¿sí? Porque la significación es adecuada, ¿sale? Esa es la diferencia entre la lógica formal, la lógica material y las variantes que tiene. La lógica formal ve la estructura. Esta estructura puede ser correcta, puede estar correcta o puede estar incorrecta. Y la lógica material se preocupa más por el significado, el cual puede ser verdadero, porque corresponde con lo que queremos transmitir o corresponde con la verdad, o puede ser falso, porque es incongruente, no corresponde. ¿Sale? Esas son las diferencias entre las dos. Y entonces, este esquema que les estoy presentando ahorita, lo vamos a ver, lo van a encontrar muchas veces a lo largo del libro, ¿no? Es importante que desde ahorita lo tengan ya presente, y lo entiendan en general las coordenadas, ¿sí? Esta división entre los pensamientos, nos habla de una combinación, de posibilidad de combinaciones entre los pensamientos correctos e incorrectos y entre los pensamientos verdaderos y falsos, ¿sí? Les explico. No puede existir un pensamiento correcto y un pensamiento incorrecto al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, por eso tiene el signo de distinto. Es uno u otro. No puede ser correcto e incorrecto simultáneamente, ¿sí? O está bien o está mal, punto. ¿Sale? Lo mismo pasa con algo que es verdadero, no puede ser falso. O si es falso, no es verdadero. Es uno u otro. Por eso el signo de distinto a, ¿no? Son opuestos. ¿Sale? Es como cuando dices, no puedes estar vivo o muerto, ¿no? Por más que en la ficción existan zombies, eso no es posible. Entonces, no es posible un verdadero o un falso, ni es posible un correcto o un incorrecto. ¿Funciona o no funciona? Los cables pasan y encienden los focos o no los encienden. Punto, ¿no? Eh, por eso, en estas columnas, ¿no? Tiene el signo de distinto. Pero aquí viene lo interesante, aquí vienen las combinaciones. Una oración puede estar bien estructurada y ser verdadera, ¿sí? Eso sí es posible. Es decir, pueden estar bien acomodados los cables, bien organizado y puede funcionar de manera correcta, ¿sí? Y además el mensaje es el adecuado, es el congruente, rojo, amarillo, verde. Entonces tendríamos una oración que sería correcta y verdadera, un pensamiento correcto y verdadero, ¿sí? Ahora, podemos tener un sistema que funcione, ¿sale? Que sea correcto, pero que tenga malos focos, los colores. Entonces es correcto, pero es falso, porque las luces y el significado no corresponde con la realidad. Entonces, por más que funcione y den los tiempos y los tres focos prendan y todo esté muy bien ahí en ese nivel, en el otro, en el del significado, es falso.
¿sí? Entonces, por eso podemos tener también pensamientos que son correctos en su forma, pero falsos en el contenido, en el fondo, ¿sí? Ahora, podemos tener pensamientos que son incorrectos, ¿sí? Que no están bien estructurados, que no cumplen con las reglas, pero que son verdaderos, ¿no? Tenemos un semáforo que tiene los colores adecuados, pero resulta que el sistema está mal hecho, o no prende un foco, o hace que prendan dos focos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo que está mal es la parte de la estructura, ¿sí? El circuito. Sería incorrecto, pero el significado es verdadero, ¿sí? Y esa es la tercera combinación, un pensamiento que es incorrecto y verdadero al mismo tiempo. Por último, podemos también tener un semáforo que no funcione los circuitos, que estén fundidos los focos, que prendan simultáneamente los tres, así un caos, y que además no tenga los colores adecuados, ¿sí? En ese momento tendríamos un pensamiento que es incorrecto y falso a la vez, ¿sale? Les pongo un ejemplo más, un pensamiento. La prepa sigma funciona de manera virtual, ¿sí? Tenemos una oración, la prepa sigma funciona de manera virtual, está bien estructurada, cumple con las reglas de una oración, ¿sí? Y además es cierto, es lo que está pasando. Tenemos una oración que es correcta y verdadera, ¿no? Que es esta relación. Correcta y verdadera, ¿sale? Les puedo decir, la prepa sigma funciona con clases en la playa, ¿no? Por más que lo deseamos, sería correcto, la oración está bien hecha, pero es falso, ¿no? Una mentira. Entonces, tendríamos un pensamiento que es correcto en su estructura, pero falso en su significado, ¿sale? Podríamos decir, la prepa virtual funciona sigma, tendríamos una oración desestructurada, ¿sí? Que sería incorrecta en su estructura, no cumple con las reglas, pero si le rascamos, ¿sí? El significado, el sentido es verdadero, ¿sale? Lo dije mal, pero sí es lo que está pasando, ¿sale? Entonces es incorrecto, pero latino, es verdadero. Y también podríamos decir la prepa virtual, sigma, clases, playa, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos una frase que está vuelta de cabeza, ¿no? Que sería incorrecta totalmente por estructura y que además es falsa, es una mentira. Y sería esta cuarta combinación, ¿sale? Espero que este esquemita, por lo menos vaya quedando claro. Estas cosas, incluso vale la pena que las memoricen, que vean este esquema, ¿sí? Les va a servir mucho, pero les digo, lo vamos a estar viendo a lo largo del curso. Cada vez va a ir tomando más sentido con los temas de la materia. Por último, este capítulo habla de 3 tipos de pensamiento, ¿sí? Es la primera vez en que empieza a hablar en el libro de los 3 tipos de pensamiento. Esto lo vamos a ir viendo con mayor profundidad y mayor complejidad, pero creo que vale la pena que desde ahorita lo vayan considerando. Los 3 tipos de pensamiento son idea, juicio y raciocinio, ¿sí? Son estos 3. La idea son como palabras o conceptos solitos, aislados, ¿sí? Son como una piececita del ego suelta, sola. Aquí les pongo el ejemplo de caballo, ¿sí? Solamente el concepto de la palabra caballo, punto. Ni el caballo, nada. La piececita suelta, caballo. El juicio es cuando ya unimos 2 conceptos. El concepto caballo, el concepto blanco, ¿sí? Ya tenemos 2 piececitas y las vamos a unir. Y se llama juicio
porque vamos a decir es, no es. Es decir, vamos a emitir un juicio, ¿sí? Vamos a determinar si es o no es. Esa es la pregunta básica para entender los pensamientos, los juicios, ¿sí? En la lógica. Ese es, no es. Sí, no. El caballo es blanco, el caballo no es blanco, ¿no? Cuando ya tenemos dos conceptos y aparece este elemento de es, no es, alguien que está decidiendo, ¿no? Entonces ya dejan de ser ideas y se convierte en un juicio. Alguien está enjuiciando. El caballo sí es blanco. El caballo no es blanco. Punto. ¿Sale? Y el tercer tipo de pensamiento se le llama raciocinio, ¿sí? Porque aquí vamos a unir dos juicios, ¿sí? Entonces, el caballo es blanco, ¿sí? Aquí ya hay un pensamiento completo, ya que ya tiene un juicio. El caballo es blanco porque come verduras, ¿sí? Entonces tenemos el raciocinio siempre es una estructura más larga, ya hay una secuencia lógica, ya hay pasos, ¿sí? Y entonces tengo primero caballo blanco, el caballo es, y luego tengo porque come verduras, ¿sale? Si ustedes piensan esta frase, a propósito se las puse. ¿Qué tipo de estructura creen que sea? ¿Es correcta o es incorrecta? ¿Sí? Y de acuerdo a su forma, ¿es verdadero o es falso? Entonces, piénsala, analícenla, ¿sí? Esa es una parte del ejercicio. Esta oración del caballo es blanco porque come verduras. Primero tienen que determinar si es correcta, incorrecta, si es verdadera o es falsa. ¿Sale? Y el ejercicio, además de esta pequeña respuesta, el ejercicio que tienen que hacer de tarea, aprovechen este tiempo, es ponerme 5 ejemplos de oraciones correctas, 5 de incorrectas, 5 de verdaderas y 5 de falsas. ¿Sale? Le sonará mucho 20 oraciones, realmente es muy fácil y muy sencillo. ¿Sí? Es 5 correctas, 5 incorrectas, 5 verdaderas, 5 falsas. ¿Sale? Y eso es lo que tienen que realizar como ejercicio. Y bueno, pues sería todo por hoy. ¿Sale? Pues nada, disfruten su mañana o el momento del día en que estén viendo este video y nos estamos mirando, ¿sale? Ah, perdón, lo tienen que subir en un documento de Google Docs, ¿no? Y lo suben al Classroom en la unidad de esta semana, para que puedan tener acceso a calificación. La entrega va a ser a más tardar el día viernes, ¿no? Es decir, tienen más de un día, el viernes a las 23:59 horas. Entonces, aprovechen lo que queda de esta hora y tienen tiempo suficiente todo el día jueves y todo el día viernes para realizar la actividad. ¿Sale? Nos estamos viendo entonces.